Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa Entre Letras y Otras Pasiones. Mi nombre es Paula Guzmán y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El día de hoy vamos a comentar y vamos a leer algunos fragmentos de un libro que es realmente fuerte. Es un libro que llega a simbrar el corazón. De verdad que no cualquiera se lo lee de corrido. Es un libro que es muy recomendado por muchos terapeutas y también muchas mujeres. Ha estado muy de moda en momentos no, pero sin duda es un libro que vale la pena echarle un vistazo. Y este libro se llama Las mujeres que aman demasiado. Un poquitito en resumen, antes de iniciar, te pongo en contexto. ¿Qué es una mujer que ama demasiado? Por ejemplo, hay una frase: yo me culpaba por no ser perfecta y seguía esforzándome más que nunca. ¿A alguien le resuena esto? En mayor o menor proporción, estas palabras las hemos escuchado, nos pueden ser más o menos familiares. Este libro, aunque se llama Las mujeres que aman demasiado, también está dirigido a los hombres, porque también los hombres a veces aman demasiado. Entonces, aquí se muestran muchos casos de diferentes tipos de mujeres y se centra en mujeres, pero por supuesto que también aplica a los hombres, así que si eres hombre no te vayas, quédate. ¿Qué es una mujer o un hombre que ama demasiado? Bueno, pues es un poco una obsesión por ser lo mejor para una persona que no importa si es buena o no para mí. Si no importa tampoco si la relación me nutre, me llena o no. Es un poco aferrada a la actitud, creyendo que va a cambiar. A lo mejor hay muchos defectos y se piensa, no, pero no importa, yo con mi amor lo voy a cambiar porque le voy a poner muchísimas ganas. Pero en realidad una persona que ama demasiado, esto es súper duro, vive más en su mente que en la realidad. ¿Por qué? Porque se va creando una película del escenario perfecto, idílico, de cuando cambie, de cuando por más esfuerzos que se hacen, en algún momento, pues todas esas actitudes negativas van a dejar de existir, que te va a tomar en cuenta, que te va a voltear a ver, que va a tener detalles contigo. Pero eso no es el aquí y el ahora, eso no es una realidad. La realidad es que es una película en tu cabeza y se vive más en la mente que en la realidad. Y no importa si esta persona maltrata, falta de respeto, falta de atenciones, porque en la imaginación de la persona que ama demasiado es diferente, completamente diferente. ¿Y qué pasa? Que a las personas que aman demasiado no les gusta lo normal. O sea, una relación en paz, tranquila, serena, porque es hasta un poco aburrida. O se siente que no tiene lo suficiente como para tener ese punch
de una gran relación, porque como te reitero, pues todo está montado en la mente y también mucho tiene que ver pues toda la influencia de lo externo que nos hace ver ya en las películas de Hollywood y hasta desde niñas en Las Princesas, que todo es muy idílico, ¿no? Y en vez de querer lo normal, algo más tranquilito, algo más realístico, pues se tiende al caos y a la pasión, ¿sí? A esa pasión desmedida, porque si no sienten que, bueno, no aman o no les aman demasiado, porque a eso están acostumbrados o estás acostumbrado o acostumbrada. Y en el libro dice que también mucho tiene que ver la infancia. ¿Qué te pasó de niño? Algo pasó. Padres discutiendo, el padre o la madre sufrir por el amor del otro, la violencia intrafamiliar, etcétera. Cualquier situación. Acostumbrado desde pequeña a ser dependiente o codependiente de otra persona. Y como les digo, hay muchísimos ejemplos en el libro de diferentes situaciones que pueden ser realmente hasta cortos comparados con la misma realidad. Una persona que ama demasiado busca la aprobación, cuidar a los demás y a veces suelen ser utilizados, por supuesto, porque bueno, ¿a quién le dan pan que llore? Y también, aunque hay expectativas, pues esta persona no está acostumbrada a recibir amor o atenciones. Es, digamos que la relación en un solo sentido. También está ligado a padres que fueron adictos. Las mujeres que aman demasiado suelen ser adictas también a la comida, a alguna sustancia, al tabaco o a los dulces, etc. Hay mucho miedo al abandono, mucho miedo al rechazo, sentimiento del no merecimiento y no sentirse suficientes, creyendo que son menos que el otro. Habla en algún punto de Eros y Ágape, que también lo utilizan en diferentes libros diferentes personas, y así muy por encimita te puedo decir que el Eros es la parte emocional y toda la pasión y el deseo con el que las mujeres o los hombres que aman demasiado suelen guiarse para creer que es la relación que prefieren o que ellos quieren, sin pensar en el Ágape, cuando lo primero, bueno, es el ágape significa la confianza, el respeto, la estabilidad, y en el sentido del Eros pues van todas estas mujeres u hombres que aman demasiado. Pero entrando en el libro, en la parte inicial dice que cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él, de sus problemas, de sus ideas, sus sentimientos, y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él, estamos amando demasiado. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus desaires como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su psicoterapeuta, estamos amando demasiado. Cuando leemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes que lo ayudarían a él, pues ¿qué crees? También estás amando demasiado. Cuando no nos gustan muchas de sus conductas, valores y características básicas, pero las soportamos con la idea de que si tan solo fuéramos lo suficientemente atractivas y cariñosas, él querría cambiar por nosotras, estamos amando demasiado. Cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional e incluso quizá nuestra salud e integridad física, sin duda, estamos amando demasiado. A pesar de todo el dolor y la insatisfacción que acarrea, amar demasiado es una experiencia tan común para muchas mujeres que casi creemos que es así como deben de ser las relaciones de pareja. La mayoría de nosotras hemos amado demasiado por lo menos una vez, y para muchas de nosotras ha sido un tema recurrente en nuestra vida. Algunas nos hemos obsesionado tanto con nuestra pareja y nuestra relación que apenas podemos funcionar como personas. En este libro se examina a fondo los motivos por los que tantas mujeres hay en busca de alguien que las ame. Parecen encontrar inevitablemente parejas nocivas y sin amor. Se analiza también por qué, una vez que sabemos que una relación no satisface nuestras necesidades, nos cuesta tanto ponerle fin. Se ve que el amor se convierte en amar demasiado cuando nuestro hombre es inadecuado, desamorado, inaccesible, y sin embargo no podemos dejarlo. De hecho,
lo queremos y lo necesitamos aún más. Llegaremos a entender en este libro, te invito a que lo busques en Amazon, cómo nuestro deseo de amar, nuestra ansia de amor, nuestro amor mismo se convierte en una adicción. Adicción es una palabra que asusta. Evoca imágenes de consumidores de heroína que se clavan agujas en los brazos y llevan una vida obviamente autodestructiva. No nos agrada la palabra adicción y no deseamos aplicar el concepto a nuestra forma de relacionarnos con los hombres, pero muchas de nosotras hemos sido adictas a los hombres y al igual que cualquier otro adicto necesitamos admitir la seriedad del problema antes de poder empezar a curarnos. Si usted alguna vez se vio obsesionada por un hombre, quizás haya sospechado que la raíz de esa obsesión no era el amor, sino el miedo. Quienes amamos en forma obsesiva estamos llenas de miedo. Miedo a estar solas, miedo a no ser dignas o a no inspirar cariño, miedo a ser ignoradas, abandonadas o destruidas. Damos nuestro amor con la desesperada ilusión de que el hombre por quien estamos obsesionadas se ocupe de nuestros miedos. En cambio, los miedos y nuestra obsesión se profundizan hasta que el hecho de dar amor para recibirlo se convierte en la fuerza que impulsa nuestra vida. Y como nuestra estrategia no da resultado, tratamos. Amamos aún más y amamos demasiado. La primera vez que reconocí este fenómeno de amar demasiado como un síndrome de ideas, sentimientos y conductas fue después de varios años de asesorar a alcohólicos y drogadictos. Después de llevar a cabo cientos de entrevistas con adictos y sus familias, hice un descubrimiento sorprendente. A veces los pacientes a quienes entrevistaba se habrían criado en el seno de familias con problemas y a veces no, pero sus parejas casi siempre provenían de familias con problemas severos, en los cuales habían experimentado tensiones y sufrimientos mayores que los comunes. Al luchar por salir adelante con sus compañeros adictos, estas mujeres, que en el área del tratamiento para el alcoholismo se conocen como coalcohólicas, inconscientemente recreaban y revivían aspectos significativos de su niñez. Principalmente a través de las esposas y novias de adictos, comencé a entender la naturaleza del hecho de amar demasiado. Sus historias personales revelaban la necesidad de superioridad y sufrimiento que experimentaban en su papel de salvadoras y me ayudaron a comprender la profunda adicción a un hombre que a su vez era adicto a una sustancia. Obviamente, en esas parejas ambos integrantes necesitaban ayuda por igual y que ambos estaban literalmente muriendo por sus adicciones. Él por los efectos del consumo de sustancias químicas y ella por los efectos de una tensión extrema. Esas mujeres coalcohólicas me clarifican el increíble poder y la influencia de sus experiencias infantiles sobre sus patrones adultos para relacionarse con los hombres. Ellas tienen algo que decirnos a todas quienes hemos amado demasiado acerca de la razón por la cual hemos desarrollado nuestra predilección por las relaciones problemáticas. ¿Cómo perpetramos nuestros problemas? Y lo más importante, ¿cómo podemos cambiar y mejorar? La autora no pretende afirmar que las mujeres sean las únicas que aman demasiado. Algunos hombres desarrollan esta obsesión con las relaciones con tanto fervor como podría hacerlo una mujer y sus sentimientos y conductas provienen de la misma dinámica y las mismas experiencias infantiles. Sin embargo, la mayoría de los hombres que han sido dañados en la niñez no desarrollan una adicción a las relaciones, debido a una interacción de factores biológicos y culturales. Por lo general tratan de protegerse y evitar el dolor mediante objetivos más extremos que internos. Más impersonales que personales. Los hombres tienden a obsesionarse con el trabajo, los deportes o los hobbies, mientras que las mujeres, debido a las fuerzas biológicas y culturales que la afectan, tienden a obsesionarse con una relación, tal vez con un hombre así dañado y distante. Es de esperar que este libro pueda ser útil para cualquiera que ame demasiado, pero está escrito en especial para las mujeres porque el hecho de amar demasiado es principalmente un fenómeno femenino. Su propósito es muy específico, ayudar a reconocer ese hecho a las mujeres que tienen patrones destructivos de relacionarse con los hombres, comprender el origen de esos patrones y obtener las herramientas necesarias para cambiar sus vidas. Y como les decía yo al principio, y lo dice aquí la autora, que si usted que me está escuchando es una mujer que ama demasiado, me parece justo prevenirle que este no será un libro fácil de leer. Por cierto,
Si el concepto le llama la atención y aún así lee este libro en forma superficial, sin que la afecte o la conmueva, o si se encuentra aburrida o enojada, o no logra concentrarse en el material aquí presentado, o si solo piensa en lo mucho que esto podría ayudar a otra persona, le sugiero que pruebe volver a leerlo dentro de un tiempo. Todos necesitamos negar lo que nos resulta demasiado doloroso o amenazador para aceptarlo. Y sí, la negación es un medio natural de autoprotección que obra en forma automática y espontánea. Este libro se lee despacito, muy despacito para poder digerirlo. Y cada una cree o creemos que nuestro problema no es tan grave, aún cuando se compadece de la situación de otras mujeres que en su opinión tienen verdaderos problemas. No, yo estoy perfecta, un poquito aquí que amo demasiado, pero nada que ver con mi vecina, mi tía, mi prima o mi mejor amiga. Pero una de las ironías de la vida es que las mujeres podemos responder con gran compasión y comprensión a la vida de otros y mostrarnos ciegas, sí, completamente ciegas ante y por el dolor de nuestra propia vida. Y la autora conoce muy bien esto porque la autora fue una mujer que amó demasiado hasta que el efecto nocivo sobre su salud física y emocional fue tan severo que se vio forzada a tomar acción. Y tomar acción en la forma de echar un buen vistazo a la forma en que se relacionaba con los hombres. Este libro, sin duda, es un libro que, como les digo, se ha recomendado muchísimo, un poco crear conciencia y un poco darnos cuenta, como lo decía, que todas en algún momento hemos amado demasiado en alguna etapa de nuestra vida. Y no hay atajos para salir del patrón de amar demasiado en el que uno está atrapada. Es un modelo aprendido desde chiquitos y muy bien practicado. Y el hecho de abandonarlo será temible, amenazador y un gran desafío. Y con esta advertencia la autora no pretende desalentar. Sin duda es un libro que está dedicado a todas las mujeres que aman demasiado y que a lo mejor se pueden dar cuenta y pueden cambiar su vida para ser un poquito más felices. Y bueno, este libro no es que al identificar el problema pues se va a resolver o se va a eliminar automáticamente. Por supuesto que no. No se puede evitar, aunque se haya reconocido como un conflicto, pero ese reconocimiento hace lo posible en esta autoobservación para ver qué haces. Se calcula que del 90% de los problemas presentados por los pacientes que requieren psicoterapia tienen sus raíces en alguna clase de adicción, pero al mismo tiempo cada vez son más personas que, conscientes de padecer un problema de adicción, solicitan atención psicoterapeuta para solucionarlo. Es muy interesante, además de entretenido y además de que, como decimos en México, nos pueden caer mucho. Y vamos a compartir aquí una historia del libro. Una de las muchas, y es la necesidad de ser necesitadas. Es una mujer de buen corazón, enamorada de un oportunista. Lo ama a pesar de sus modales perversos que ella no entiende. Mujer de buen corazón. No sé cómo lo hace todo. Yo me volvería loca si tuviera que soportar todo lo que soporta ella. Y nunca la oí quejarse. ¿Por qué lo tolera? De todos modos, ¿qué ve en él? Podría llevar una vida mucho mejor. La gente tiende a decir esta clase de cosas sobre una mujer que ama demasiado. Al observar lo que parecen ser sus nobles esfuerzos por mejorar una relación aparentemente insatisfactoria. Pero las pistas que permiten explicar el misterio de su devoto apego, por lo general se pueden encontrar en las experiencias que tuvo cuando era niña. La mayoría de nosotras crecemos y continuamos en los papeles que adoptamos en nuestra familia de origen. Para muchas mujeres que aman demasiado, estos papeles a menudo implicaban negar nuestras propias necesidades e intentar satisfacer las de otros miembros de la familia.
Tal vez las circunstancias nos obligaron a crecer demasiado rápido, a asumir prematuramente responsabilidades de adultas porque nuestra madre o nuestro padre estaban demasiado enfermos, física o emocionalmente para cumplir con sus funciones propias. O quizás alguno de nuestros padres estuvo ausente debido a su muerte o a un divorcio y nosotras tratamos de tomar su lugar, ayudando a cuidar tanto a nuestros hermanos como al progenitor que nos quedaba. O tal vez nos convertimos en la madre de la familia mientras nuestra madre trabajaba para mantenernos. O quizá vivimos con ambos padres, pero debido a que uno de ellos estaba furioso o frustrado o infeliz y el otro no reaccionaba a eso con apoyo, nos encontramos en el papel de confidentes, oyendo detalles de su relación que eran demasiada carga para que pudiéramos manejarla emocionalmente. Escuchábamos porque teníamos miedo de las consecuencias que podrían aquejar al progenitor que sufría si no lo hacíamos, y miedo de la pérdida del amor si no cumplíamos el papel que nos había tocado en suerte. Por eso no nos protegíamos, y nuestros padres tampoco nos protegían porque necesitaban vernos más fuertes de lo que éramos en realidad. Si bien éramos demasiado inmaduras para esa responsabilidad, terminamos protegiéndolos a ellos. Al ocurrir esto, aprendimos a edad demasiado temprana y demasiado bien a cuidar a todos, menos a nosotras mismas. Nuestra propia necesidad de amor, atención, cariño y seguridad quedó insatisfecha mientras fingíamos ser más poderosas y menos temerosas, más adultas y menos necesitadas de lo que realmente nos sentíamos. Y habiendo aprendido a negar nuestro propio anhelo de que nos cuidaran, crecimos buscando más oportunidades de hacer lo que habíamos aprendido a hacer también, preocuparnos por las necesidades y exigencias de los demás, en lugar de admitir nuestro propio miedo, nuestro dolor y nuestras necesidades insatisfechas. Hace tanto tiempo que fingimos ser adultas que pedimos tan poco y hacemos tanto que ahora nos parece demasiado tarde para esperar nuestro turno. Entonces seguimos ayudando con la esperanza de que nuestro miedo desaparecerá y nuestra recompensa será el amor. La historia de Melanie viene al caso como ejemplo de la manera en que el hecho de crecer demasiado rápido con demasiadas responsabilidades, en este caso la de reemplazar a un progenitor ausente, puede crear una compulsión de atender a los demás. El día en que nos conocimos, al terminar una charla que yo había dado a un grupo de estudiantes de enfermería, no pude evitar notar que su rostro era un estudio en contrastes, la nariz pequeña y respingada, con sus pecas, y las mejillas con profundos hoyuelos y muy blancas le daban un atractivo aire travieso. Esos rasgos vivaces parecían fuera de lugar en el mismo semblante que revelaba ojeras tan oscuras abajo de sus ojos claros grises. Desde debajo de su cabello castaño ondeado parecía un duende pálido y cansado. Había esperado a un lado mientras yo conversaba durante bastante tiempo con cada uno de los estudiantes que se habían quedado luego del fin de mi conferencia. Tal como sucedía a menudo, siempre que tocaba el tema de la enfermedad familiar del alcoholismo, varios estudiantes querían hablar de cuestiones demasiado personales para plantearlas en el periodo de preguntas y respuestas siguiente a mi exposición. Cuando se marchó el último de los compañeros, Melanie me permitió un momento de descanso. Luego se presentó y estrechó mi mano con calidez y firmeza sorprendentes en alguien tan menudo y delicado como ella. Había esperado tanto tiempo y con tanta paciencia para hablar conmigo que, a pesar de su aparente seguridad, sospeché que la conferencia de esa mañana había tocado en ella un sentimiento profundo. Para darle una oportunidad de explayarse, la invité a caminar por el parque universitario. Mientras yo recogía mis cosas y salíamos de la sala de conferencias, ella conversaba con afabilidad, pero una vez que salimos al gris mediodía de noviembre se volvió silenciosa y meditativa. Caminamos por un sendero desierto, donde el único sonido era bajo nuestros pies, el crujido de las hojas caídas. Melanie se detuvo para tocar con el pie un par de hojas en forma de estrella, con sus puntas curvadas hacia arriba como estrellas de mar secas, que dejaban al descubierto su pálido reverso. Después de un momento dijo suavemente: «Mi madre no era alcohólica, pero por lo que usted dijo esta mañana sobre la forma en que esa enfermedad afecta a una familia, es como si lo hubiera sido. Era una enferma mental, realmente muy loca, y eso finalmente la mató».
Sufría profundas depresiones, iba muchas veces al hospital y a veces permanecía allí mucho tiempo. Las drogas que utilizaban para curarla solo parecían empeorar su estado. En lugar de ser una loca despierta, la convertían en una loca ida. Pero a pesar del efecto de esas drogas, a la larga se las ingenió para que uno de sus intentos de suicidio diera resultado. Si bien tratábamos de no dejarla sola nunca, aquel día todos habíamos salido un rato. Se ahorcó en el garage, mi padre la encontró. Melanie sacudió la cabeza con rapidez como para dispersar los oscuros recuerdos que se habían congregado en ella, y prosiguió. Esta mañana oí muchas cosas con las que pude identificarme, pero usted dijo una en su conferencia que los hijos de alcohólicos o de otros hogares disfuncionales con mucha frecuencia eligen como pareja a un alcohólico o un adicto a las drogas, y eso se aplica en Sean. A él no le gusta mucho beber ni drogarse, gracias a Dios, pero tenemos otros problemas. Apartó la vista, levantando el mentón. Por lo general, puedo encargarme de todo, prosiguió bajando el mentón, pero está comenzando a afectarme. Luego me miró de frente y sonrió y se encogió de hombros. Me estoy quedando sin comida, sin dinero y sin tiempo. Eso es todo. Dijo eso como si fuera la culminación ingeniosa de un chiste a la que hubiera que reaccionar con diversión sin tomarlo en serio. Tuve que estimularla para que me diera detalles, lo cual hizo en tono desapasionado. Sean se ha marchado otra vez. Tenemos 3 hijos. Susie de 6 años, Jimmy de 4 y Peter que tiene 2 y medio. Estoy trabajando parte del tiempo como empleada en un hospital. Trato de conseguir mi título de enfermera y de mantener la casa. En general, Sean cuida a los niños cuando no está en la escuela de arte o cuando no se ha marchado. Dijo esto último sin una pizca de amargura. Nos casamos hace 7 años. Yo tenía 17 y acababa de terminar la escuela secundaria. Él tenía 24. Hacía algunos trabajos como actor y estudiaba parte del tiempo. Yo solía ir a su apartamento los domingos y les cocinaba aquellos verdaderos festines. Yo era su chica de los domingos por la noche. Los viernes y sábados él tenía alguna actuación o salía con otra persona. De todos modos, todos me querían en ese apartamento. Mis comidas eran lo mejor que les pasaba en toda la semana. Solían bromear con Sean, diciéndole que debería casarse conmigo y dejar que yo lo atendiera. Creo que a él le gustó la idea porque eso fue lo que hizo. Me pidió que me casara con él y, por supuesto, acepté. Yo estaba encantada. Era tan apuesto. ¡Mire! Abrió su bolsa y sacó un pequeño estuche de fotografías. La primera era de Sean. Ojos oscuros, pómulos marcados y un mentón con un hoyuelo profundo se combinaban en un rostro meditativo y atractivo. Era una versión de tamaño pequeño de lo que parecía una fotografía tomada para publicidad de un actor o un modelo. Le pregunté si lo era, y Melanie confirmó que sí, y nombró a un famoso fotógrafo que había hecho el trabajo. Miramos las otras fotografías que mostraban a 3 niños en diversas etapas de su desarrollo, gateando, empezando a caminar, soplando velitas de cumpleaños, con la esperanza de ver una fotografía menos en pose de Sean. Comenté que él no aparecía en ninguna de las fotografías de los niños. No, por lo general él las toma. Tiene bastantes antecedentes en fotografía, además de actuación y arte. ¿Trabaja en alguno de estos campos?, pregunté. Bueno, no. Su madre le envió un poco de dinero, así que volvió a marcharse a Nueva York para ver qué oportunidades se encuentra allí. La voz de Melanie bajó en forma casi imperceptible. Dada su evidente lealtad a Sean, yo habría esperado verla más esperanzada con respecto a ese viaje a Nueva York. Al ver que no era así, le pregunté, «Melanie, ¿qué sucede?» Con los primeros indicios de queja respondió, «El problema no es nuestro matrimonio, es su madre. Siempre le envía dinero, cada vez que él está a punto de establecerse con nosotros o que para variar está asentándose en un empleo, ella le envía un cheque y entonces él se marcha. Ella no sabe decirle que no. Si tan solo dejara de enviarle dinero estaríamos bien. ¿Y si nunca deja de hacerlo? Bueno, entonces Sean tendrá que cambiar. Haré que vea cuánto nos está lastimando. Aparecieron lágrimas en sus pestañas oscuras. Tendrá que rechazar sus ofrecimientos de dinero. Melanie, eso no parece demasiado probable por lo que me dices. Levantó la voz y habló con más precisión. Ella no va a arruinar esto. Él va a cambiar. Melanie encontró una hoja especialmente grande y en sus siguientes pasos la pateó observando cómo se desintegraba delante de ella. Esperé unos momentos y luego pregunté, ¿hay algo más?
Aún pateando la hoja, Melanie respondió. Él ha ido a Nueva York muchas veces y cuando está allá ve a otra persona. Volvió a hablar en voz baja y desapasionada. ¿Otra mujer?, pregunté, y Melanie apartó la vista, asintiendo. ¿Cuánto tiempo hace que la ve? Oh, hace años en realidad. En este punto Melanie se encogió de hombros. Comenzó con mi primer embarazo, yo casi no lo culpaba. Yo estaba tan enferma y me sentía tan mal y él estaba tan lejos. Era asombroso. Pero Melanie asumía la culpa por la infidelidad de Sean, además de la carga de mantener a él y a sus hijos mientras él probaba distintas ocupaciones. Le pregunté si alguna vez había pensado en divorciarse. De hecho, nos separamos una vez. Es tonto decirlo, porque estamos separados todo el tiempo, en la forma que él se ausenta. Pero una vez le dije que quería separarme, más que nada para darle una lección, y entonces estuvimos realmente separados unos 6 meses. Él seguía llamándome y yo le enviaba dinero cuando lo necesitaba, si tenía alguna oportunidad y necesitaba algo para mantenerse hasta entonces. Incluso conocí a otros 2 hombres. Melanie parecía sorprendida de que otros hombres se interesaran en ella. Los 2 eran buenos con los niños y cada uno quería ayudarme en la casa, arreglar lo que no andaba bien e incluso comprarme pequeñeces que yo necesitaba. Era agradable que me trataran así, pero en realidad yo no sentía nada por ellos. Nunca pude volver a sentir nada como la atracción que aún sentía por Sean. Por eso a la larga volví con él. Sonrió. Entonces tuve que explicarle por qué en casa todo estaba en tan buen estado. Habíamos llegado a la mitad del parque y yo quería saber más acerca de la niñez de Melanie, comprender las experiencias que la habían preparado para las penurias de su situación actual. ¿Cuándo te recuerdas de niña? ¿Qué ves?, le pregunté. Oh, es muy gracioso. Me veo con el delantal de la cocina, de pie sobre un taburete frente a la cocina, revolviendo la cacerola. Yo era la tercera de 5 hijos y tenía 14 años cuando murió mi madre, pero empecé a cocinar y a limpiar mucho tiempo antes porque ella estaba muy enferma. Después de un tiempo, ella no salía nunca de la habitación trasera. Mis 2 hermanos mayores consiguieron trabajo después de terminar la escuela para ayudar a mantener la casa y yo me convertí en una especie de madre para todos. Mis 2 hermanas eran 3 y 5 años menores que yo, así que casi todo el trabajo de la casa dependía de mí. Pero nos arreglábamos bien. Papá trabajaba y hacía las compras, yo cocinaba y limpiaba. Hacíamos todo lo que podíamos. El dinero siempre escaseaba, pero nos las arreglábamos. Papá trabajaba muchísimo y a menudo tenía 2 empleos, por eso pasaba mucho tiempo fuera de casa. Creo que en parte lo hacía porque era necesario y en parte para evitar ver a mi madre. Todos la evitábamos cuando podíamos. Ella era muy difícil. Mi padre volvió a casarse cuando yo estaba por terminar la escuela secundaria. Las cosas enseguida se volvieron más fáciles porque su nueva esposa también trabajaba y tenía una hija de la misma edad que mi hermana menor, que por entonces tenía 12 años. Todo comenzó a ir bien. El dinero no era tanto problema. Papá era mucho más feliz. Por primera vez había suficiente para todos. ¿Y qué sentiste cuando murió tu madre?, le pregunté. La persona que murió no había sido mi madre en muchos años. Era otra persona, alguien que dormía o gritaba y causaba problemas. La recuerdo cuando aún era mi madre, pero muy vagamente. Tengo que evocar a alguien que era suave, dulce, y que nos cantaba mientras trabajaba o jugaba con nosotros. ¿Sabe? Era irlandesa y cantaba canciones muy melancólicas. De todos modos, creo que cuando murió nos sentimos aliviados. Pero yo también me sentía culpable de que quizá, si la hubiese entendido mejor o querido más, ella no se habría enfermado tanto. No pienso en ello si puedo evitarlo. Nos estábamos acercando a mi destino y en los instantes que nos quedaban esperaba ayudar a Melanie a tener por lo menos un vistazo del origen de sus problemas en el presente. ¿Ves alguna similitud entre tu vida cuando eras niña y ahora?, le pregunté. Melanie se rió incómoda. Más que nunca. Solo al hablarlo ahora. Veo cómo aún sigo esperando que Sean venga a casa, tal como esperaba a mi padre cuando no estaba. Y me doy cuenta de que nunca culpo a Sean por lo que hace, porque sus ausencias están mezcladas en mi mente con las de mi padre, cuando se marchaba para poder mantenernos a todos. Veo que no es lo mismo y sin embargo siento lo mismo al respecto, como si yo debiera simplemente aprovechar la situación al máximo posible. Hizo una pausa y entrecerró los ojos como para ver mejor los patrones que se desplegaban ante ella. Oh, ¿y yo? ¿Sigo siendo la pequeña y valiente Melanie?
la que se encarga de todo, la que revuelve la cacerola en la cocina, la que atiende a los niños. Sus mejillas adquirieron un tono rosado al reconocerlo. Entonces es verdad lo que usted dijo en su conferencia sobre los niños, como lo fui yo. Sí, buscamos personas con quienes podamos jugar a los mismos papeles que cuando estábamos creciendo. Al despedirnos, Melanie me abrazó con fuerza y dijo: gracias por escucharme. Creo que solo necesitaba hablar un poco sobre todo esto y lo entiendo mejor, pero no estoy lista para darme por vencida. Aún no. Su ánimo había mejorado visiblemente al decir otra vez con el mentón elevado: además, Sean solo necesita crecer y lo hará. Tiene que hacerlo, ¿no cree? Sin esperar respuesta, dio media vuelta y echó a andar sobre las hojas caídas. En verdad, la comprensión de Melanie era ahora más profunda, pero había muchas similitudes entre su niñez y su vida actual que permanecían fuera de su conciencia. Porque una joven tan brillante, atractiva, enérgica y capaz como Melanie necesitaría una relación tan cargada de dolor y penurias como la que tenía con Sean. ¿Por qué? Porque para ella y para otras mujeres que han crecido en hogares profundamente infelices, donde las cargas emocionales eran demasiado pesadas y las responsabilidades demasiado grandes, para esas mujeres lo agradable y lo desagradable se ha confundido y mezclado hasta llegar a ser una misma cosa. Por ejemplo, en el hogar de Melanie la atención de los padres era insignificante debido a la dificultad general para manejar la vida mientras la familia intentaba salir adelante con la desintegración de la personalidad de la madre. Los esfuerzos heroicos de Melanie para encargarse de la casa se veían recompensados con lo más cercano al amor que ella experimentaría: la agradecida dependencia de su padre con respecto a ella. Los sentimientos de miedo y de sobrecarga que serían naturales en una criatura en tales circunstancias se veían eclipsados por su sentido de competencia, que surgía de la necesidad de su padre de que lo ayudara y de la incapacidad de su madre. Qué duro para una criatura ser tratada como alguien más fuerte que un progenitor e indispensable para el otro. Ese papel en su niñez formó la identidad de Melanie como una salvadora que podía elevarse por sobre las dificultades y el caos y rescatar a quienes la rodeaban con su coraje, su fortaleza y su indómita voluntad. Este complejo de salvación parecía más saludable de lo que es. Si bien es loable ser fuerte en una crisis, Melanie, al igual que otras mujeres de antecedentes similares, necesitaba las crisis para poder funcionar. Sin alboroto, tensiones o una situación desesperada de la cual encargarse, los sentimientos de sobrecarga emocional latentes desde la niñez saldrían a la superficie y se volverían demasiado amenazadores. Cuando niña, Melanie fue la ayudante de su padre al tiempo que hacía las veces de madre de los demás niños. Pero ella también era una criatura que necesitaba a sus padres, y dado que su madre estaba demasiado alterada mentalmente y su padre era demasiado inaccesible, sus propias necesidades quedaron insatisfechas. Los otros niños tenían a Melanie para regañarlos, preocuparse por ellos y cuidarlos. Melanie no tenía a nadie. No solo le faltaba a su madre, también tuvo que aprender a pensar y actuar como un adulto. No había lugar ni tiempo para expresar su propio pánico y pronto esa misma falta de oportunidad para tomar su turno emocionalmente comenzó a parecerle correcta. Si fingía ser adulta durante el tiempo suficiente, podría ingeniárselas para olvidar que era una niña asustada. Pronto Melanie no solo funcionaba bien en el caos, sino que llegó a necesitarlo para poder vivir. La carga que llevaba sobre sus hombros la ayudaba a evitar su propio pánico y su dolor. La abrumaba y le daba alivio al mismo tiempo. Más aún, el sentido de valor que ella desarrolló era el resultado de haber cargado con responsabilidades que sobrepasaban su capacidad de niña. Ganó aprobación trabajando duro, atendiendo a los demás y sacrificando sus propias necesidades. Fue así como el martirio también llegó a formar parte de su personalidad y se combinó con su complejo de salvadora para hacer de Melanie un verdadero imán para alguien que implicara problemas, alguien como Sean. Debido a las inusuales circunstancias de su niñez, lo que de otra manera habrían sido sentimientos y reacciones normales, se exageraron peligrosamente en Melanie. Resultaría útil hacer un breve repaso de algunos aspectos importantes del desarrollo infantil al fin de entender mejor las fuerzas que estaban en juego
en la vida de Melanie. Para niños que crecen en una familia nuclear, es natural tener fuertes deseos de deshacerse del progenitor de su mismo sexo para poder tener al amado progenitor del sexo opuesto solo para ellos. Los niñitos varones desean de corazón que papá desaparezca para tener todo el amor y la atención de mamá, y las niñitas sueñan con reemplazar a su madre como la esposa de papá. La mayoría de los padres han recibido propuestas de sus hijos de sexo opuesto que expresan este anhelo. Un varón de 4 años dice a su madre: cuando sea grande me casaré contigo, mami. O una niña de 3 años dice a su padre: papi, tengamos una casa tú y yo solos sin mami. Estos anhelos muy normales reflejan algunos de los sentimientos más fuertes que experimenta una criatura. Sin embargo, si algo llega a ocurrir al rival envidiado y esto ocasionara un daño o la ausencia de ese progenitor en la familia, el efecto sobre la criatura sería devastador. Cuando en una familia así la madre sufre alteraciones emocionales, enfermedades físicas graves o crónicas, alcoholismo o drogadicción, o si está ausente física o emocionalmente por cualquier otro motivo, entonces la hija, por lo general la hija mayor, si hay 2 o más, es elegida casi invariablemente para suplir el puesto vacante debido a la enfermedad o la ausencia de la madre. La historia de Melanie ejemplifica los efectos de tal ascenso en una niña. Debido a la presencia de una enfermedad mental debilitante en su madre, Melanie heredó el puesto de jefe femenino de la casa. Durante los años que su identidad estaba en formación, ella fue, en muchos aspectos, la compañera de su padre más que su hija. Al discutir y organizar los problemas de la casa, funcionaban como un equipo. En cierto sentido, Melanie tenía a su padre para ella sola, porque tenía con él una relación profundamente diferente a la que sus hermanos tenían con él. Era casi su par. Además, durante varios años, ella fue mucho más fuerte y estable que su madre enferma. Esto significó que los deseos infantiles normales de Melanie de tener un padre para ella sola se cumplieron, pero a costa de la salud de su madre y finalmente de la vida de ésta. ¿Qué sucede cuando los deseos infantiles de librarse del progenitor del mismo sexo y de obtener al progenitor del sexo opuesto para uno solo se cumplen? Hay 3 consecuencias extremadamente poderosas que determinan el carácter y obran en forma inconsciente. La primera es la culpa. Melanie se sentía culpable al recordar el suicidio de su madre y su propia incapacidad de evitarlo, la clase de culpa que se experimenta en forma consciente y que cualquier miembro de la familia siente naturalmente ante una tragedia así. En Melanie, esa culpa consciente se vio exacerbada por su superdesarrollo sentido de la responsabilidad por el bien de todos los miembros de su familia. Pero además de esta pesada carga de culpa consciente, ella llevaba otra carga más pesada aún. El cumplimiento de sus deseos infantiles de tener a su padre para ella sola produjo en Melanie una culpa inconsciente, además de la culpa consciente que sentía por no haber podido salvar a su madre mentalmente enferma del suicidio. Esto a su vez generó un impulso de compensación, una necesidad de sufrir y soportar penurias a modo de expiación. Esta necesidad, combinada con la familiaridad de Melanie con el papel de mártir, creó en ella algo cercano al masoquismo. Había bienestar, sino verdadero placer en su relación con Sean, con todo su dolor, soledad y abrumadora responsabilidad inherentes. La segunda consecuencia con los sentimientos inconscientes de incomodidad ante las implicaciones sexuales del hecho de tener al progenitor deseado para uno mismo. Comúnmente la presencia de la madre o en estos días de divorcios frecuentes, la de la otra compañera o pareja sexual del padre como una madrastra o novia, proporciona seguridad tanto al padre como a la hija. La hija está en libertad de desarrollar el sentido de sí misma como alguien atractivo llamado a los ojos de su padre y al mismo tiempo sentirse protegida de un cumplimiento abierto de los impulsos que inevitablemente se generan. Entre Melanie y su padre no se desarrolló una relación incestuosa, por supuesto que no, pero dadas las circunstancias bien podría haber sucedido. La dinámica que operaba en su familia está presente con mucha frecuencia cuando se desarrollan relaciones incestuosas entre padres e hijas. Cuando una madre, por el motivo que fuere, abdica de su papel apropiado como pareja de su esposo y madre de sus hijos, provoca el ascenso de una hija a este puesto. No solo está obligando a su hija a asumir responsabilidades, también la expone a riesgo de convertirse en un objeto. Y aquí se implica Sean al estar en el mismo papel ausente de su padre gran parte del tiempo. Melanie le enviaba dinero aún mientras estaban separados, compitiendo con la madre de Sean para ser la mujer que lo cuidaba mejor. Durante su separación de Sean, cuando aparecieron en su vida otros hombres que no necesitaban sus cuidados maternales y que de hecho
trataron de invertir los papeles ofreciéndole la ayuda que tanto necesitaba, no pudo relacionarse con ellos emocionalmente. Solo se sentía cómoda Melanie proporcionando ella atención. La dinámica sexual de relación de Melanie con Sean nunca había proporcionado el poderoso vínculo entre ellos, que se creaba la necesidad de Sean por la atención de Melanie. De hecho, la infidelidad de Sean simplemente proporcionó a Melanie otro reflejo de su experiencia infantil. Debido al avance de la enfermedad mental de su madre, se convirtió en una cada vez más vaga, apenas visible, la otra mujer que estaba en la habitación trasera de la casa. Y Melanie manejaba su relación con su madre manteniendo la distancia, evitando pensar en ella. Más tarde, cuando Sean se interesó por otra mujer, esta también era alguien vago y distante, a quien Melanie no percibía como una verdadera amenaza a lo que era, al igual que su anterior relación con su padre, una sociedad algo asexual pero práctica. Y no olvidemos que el comportamiento de Sean no carecía de precedentes. Antes de que se casaran, su patrón establecido de conducta había consistido en buscar la compañía de otras mujeres, al tiempo que permitía que Melanie se ocupara de sus necesidades prácticas menos románticas. Y Melanie lo sabía, y aún así se casó con él. Cada vez que Sean se desligaba de una responsabilidad, ella se apresuraba a asumirla. Cuando ella reunía para sí todas las cargas de criar a la familia, él se marchaba con una pirueta, proporcionándole el lugar de sobra para ocuparse del cuidado. Cuando él buscaba otra compañía femenina en el escenario, ella suspiraba con alivio y se apresuraba a su danza para distraerse. Mientras él se alejaba bailando y salía del escenario, ella realizaba un perfecto paso de espera, girando una y otra vez. Para Melanie, a veces era un baile excitante, a menudo solitario, ocasionalmente era vergonzante y agotador, pero lo último que deseaba era detener el baile que conocía tan bien. Esos pasos, los movimientos, todo le parecía tan bien, tan familiar, que estaba segura de que ese baile y esa dinámica se llamaba amor. Y bueno, este solamente es uno de los muchos casos de mujeres que aman demasiado en este libro de Robin Norwood, que es muy conocido, muy accesible, lo puedes encontrar. Yo lo compré en Amazon en formato digital. Te invito a que lo busques. Créeme que no te vas a arrepentir. No porque lo quieras aplicar a ti, sí o no, lo que sea, realmente nos hace hacer una reflexión y darnos cuenta, porque al mirar nuestras patitas cojas, pues nos damos la oportunidad de trabajar en ellas, de conseguir herramientas y de no permitir y no normalizar cosas que pues no son así. Este merecimiento que todas debemos de tener, el que sí lo valgo, el que tú también mereces amor, recibir amor y no solo darlo. Te invito a que la próxima semana te conectes con nosotros en Radio Pasión US y también que nos busques en YouTube, porque estaré compartiendo algún otro fragmento de este libro, algún otro caso, de alguna otra circunstancia de las mujeres que aman demasiado, o podría decir, las mujeres que amamos demasiado. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, es gratis. De verdad, tenemos contenido maravilloso, de muchísima calidad para ti. Puedes elegir lo que realmente te resuene, lo que quieras tener tú a la mano de tus temas favoritos. Tenemos cocina, cultura, coaching, tenemos literatura, tenemos entrevistas valiosísimas, tenemos espiritualidad y bueno, tantos y tantos temas. También te invito a que te unas a nuestras redes sociales como Radio Pasión US. Pasión se escribe con doble S y luego se pone US. Y bueno, ahí puedes interactuar con nosotros, me puedes sugerir temas, si eres escritor, escritora y quieres que lea un relato aquí para los demás, con muchísimo gusto. Y bueno, yo soy Paula Guzmán, estuve súper contenta de compartir contigo este libro y mira, voy a compartir próximamente algún otro fragmento, pero luego traigo para ti
las cartas, fíjate bien, las cartas de las mujeres que aman demasiado. Así que vamos a tener 2 o 3 capítulos más acerca de este tema. Y bueno, pues te mando un besito, deseando que donde quiera que estés, te encuentres de lo mejor. Hasta la próxima.